Muy bien. Estamos en la parte 50. Bienvenido a la parte 50. Yo creo que llegaremos a la 100 con este tema de este cuestionamiento de la predestinación. Estamos tocando los 5 puntos de Calvino. Y estamos hablando de la depravación total, la parte 2. Comencé la semana pasada en la parte 1 de la depravación total. La sección anterior comenzamos a estudiar la exposición de la doctrina de la depravación total del libro La predestinación de Loraine Boettner. Vimos que se da como hecho la inhabilidad del hombre para querer, creer o decidir salvarse, y se utiliza como evidencia los textos que hablan de la muerte por el pecado y la esclavitud al pecado. En el primer ejemplo vimos cómo Boettner utiliza la frase de Pablo en Romanos 2:1, eres inexcusable, como la primera prueba para su definición de inhabilidad total. Cita a Agustín y a Calvino junto con Pablo como 3 testigos afirmando su aseveración. Luego vimos cómo utiliza un pasaje que describe las consecuencias de la muerte por el pecado como evidencia cuando el pasaje no se refiere para nada a inhabilidad para creer o decidir por la salvación. Luego refuerza la definición de inhabilidad total afirmando que cuando observamos al hombre tomando decisiones, no debemos pensar o concluir que eso cuestiona o cancela o reta la definición de inhabilidad total. Utiliza hechos entremezclados con presunciones para convencerte de la inhabilidad que quiere demostrar, ¿ok? Recuerden que les dije en la introducción, ¿verdad?, de los 5 puntos, que en inglés es total depravation, es la primera letra del tulip. Cuando se traduce al español, pues no sé, porque no he leído el libro de Boettner en inglés, pero me imagino que a lo mejor él utilizó el término en inglés total inability para hacer un énfasis más contundente en lo que quieren probar con ese primer punto de la depravación total. Recuerde que no quieren demostrar, ¿verdad? Cité lo que significa que es la incapacidad absoluta para querer cualquier bien de Dios, y que por extensión pues se cancela que el hombre tenga la habilidad para querer, creer o aceptar la salvación por sí mismo. Eso es lo que, ¿verdad? Resumiendo lo que significa la doctrina de la inhabilidad total. Y entonces, pues en este párrafo que voy a poner ahora, voy a repetir, vemos cómo mezclan hechos con presunciones, ¿ok? Por ejemplo, abro la cita de Boettner. Dice, lo que en realidad significa es que el hombre desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado. Eso es un hecho. Estoy aquí citando a Boettner. El libro La predestinación es uno de los libros más utilizados, por ejemplo, como la teología de Berkhoff. Y él dice aquí, lo que en realidad significa es que el hombre desde la caída se encuentra bajo la maldición del pecado. Eso es un hecho. Que es movido por principios pecaminosos, eso es otro hecho. Y que es incapaz de amar a Dios, eso es una presunción. Eso no es un hecho. Voy a demostrar por qué es una presunción y no es un hecho. O de hacer algo que haya de ameritar la salvación. Eso es una distracción. Y voy a explicar por qué es una distracción. ¿Okay? O sea que tenemos 2 hechos. El hombre se encuentra bajo la maldición del pecado. Todos los textos van a hablar de ese hecho. Y montones de textos van a decir que el hombre es movido por principios pecaminosos. El corazón del hombre está inclinado a la maldad. Fantástico, esos montones lo dicen, ¿ok? Es un hecho que el hombre se encuentra sufriendo todas las consecuencias por el pecado. O sea, desde Génesis capítulo 3, eso es un hecho. ¿Ok? Es un hecho que el hombre es movido por principios pecaminosos. Le hace el Romanos capítulo 7. Mas yo soy carnal vendido al pecado. Ahí está. Pablo expone ese conflicto. El mal que está en mis miembros.
Así que es un hecho que el hombre se encuentra sufriendo todas las consecuencias por el pecado. Es un hecho que el hombre es movido por principios pecaminosos. Pero no es un hecho que los hombres no pueden amar a Dios. Cuando en Éxodo y Deuteronomio Dios pide que se le ame, el texto no sugiere que Dios los regeneró para que lo amaran. Dos ejemplos. Éxodo 26. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 5:10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 2 veces se repite la misma frase. ¿Ok? En Éxodo. Y luego 40 años después, en Deuteronomio. Para el calvinista, como único esos millares pueden amar a Dios, es que Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo para regenerarlo y para que lo amaran. Para el calvinista es un hecho que Israel fue escogido, para nosotros también, pero no escogido para que lo amaran. El problema es todos los que fueron muertos y fueron cortados de entre su pueblo. Israel fue escogido. Calvinistas decían, pues fueron escogidos para servir a Dios, para amar a Dios y para obedecerlo. Por eso es que Dios va a hacer misericordia a esos millares que Él escogió para que le amaran y guardaran sus mandamientos. Pero entonces, ¿qué tú haces con todos los que fueron cortados de entre su pueblo? ¿Qué tú haces con todos los que murieron? El texto no dice que no fueron elegidos. Dice que fueron desobedientes. Lo dice desde Éxodo hasta Hebreo. ¿Sí? En Hebreo añade que fueron incrédulos. En el 13:3 de Deuteronomio hay otro problema. Espero que tengan sus Biblias ahí al lado, para que marquen estos textos. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Okay? El texto está hablando de amar a Dios. Deuteronomio 13:3. ¿Cómo que Dios tiene que probar si lo aman, si ya fueron elegidos y regenerados para amarlo? Un calvinista listo te alegará que ahí no está probando si lo aman o no, está solo probando si es de todo corazón o un poquito de corazón. Suerte con eso. Si toman la concordancia, que es mi libro favorito de teología, yo tengo ahí una tablilla llena de teología, de libros. El libro favorito mío para hacer teología se llama La Concordancia. Si toman la concordancia verán que amar es una demanda de Dios y está relacionada a otro acto de la voluntad llamado obediencia. Y es el mismo problema. Si los israelitas que obedecieron fueron escogidos y regenerados para obedecer, el texto guarda un silencio sospechoso en cuanto a si los que desobedecieron fueron elegidos y no regenerados para desobedecer. Si Moisés sabía que Dios predestinó a los que les iba a dar vida, estaba senil y fuera de la inspiración del Espíritu Santo cuando escribió lo siguiente: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Deuteronomio 30, del 16 al 20. Si Dios los predestinó para ocupar la tierra y para amarlo y para obedecerlo, ¿por qué tiene que mandarlos a que lo amen? ¿Y por qué tiene que darles a escoger? Si ya Dios decretó todo desde antes de la fundación del mundo. A menos que yo te mando, esto que está aquí, a menos que yo te mando signifique que Dios está decretando en ese momento la regeneración de los escogidos, que son los que están escuchando. Pero si es así, entonces, ¿para qué añade? Si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaré extraviar. ¿Ven el problema? La solución calvinista es que estos pasajes no prueban que el hombre puede amar a Dios por sí mismo. Pues es un hecho para el calvinista que el hombre no tiene esa habilidad. Y este pasaje no se usa o considera para aprobar o desaprobar la inhabilidad total. Para los no calvinistas como nosotros, si la inhabilidad total es cierta, Moisés estaba senil o no inspirado cuando escribió esto. Ese es el problema. Ese es el problema. No solo con este pasaje, con toda la narración de la Escritura. En el Nuevo Testamento, en especial en Juan, el amar está en el contexto de los discípulos y de la iglesia. Claro, la iglesia no ha comenzado en Juan, pero entendemos que ya están los 12 apóstoles están ahí que van a formar la iglesia, ¿no? Usarlo para probar o no que el hombre puede amar a Dios sería muy oportunista para ambos lados del argumento. Los calvinistas dicen que los apóstoles fueron escogidos para seguir a Jesús y por lo tanto estaban predestinados a amarlo. Y para los no calvinistas, como yo, pues no son un ejemplo de impíos amando a Dios, pues ya lo conocen y decidieron seguirlo. ¿Ven? Tenemos que buscar textos donde veamos gente que sabemos que no son regenerados, que no han nacido de nuevo, como los israelitas, para demostrar que Dios les espera que esa gente lo amen. ¿Okay? El texto de Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No se refiere a si el hombre es capaz de amar a Dios, pues está hablando de el amor de Dios, no del nuestro. Aunque el calvinista no rechaza que el hombre es capaz de actos de bondad dentro de la inhabilidad total. Bodner lo dijo, lo vimos, que Bodner lo dice en uno de los párrafos. Así que Romanos 5:5 no lo podemos usar para probar la inhabilidad total, ni para desmentirla. En primera de Juan, cuando leemos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Ya saben, lo mismo que hemos venido viendo en los 49 episodios anteriores. Lo saca de su contexto, bingo, ahí está aprobada la inhabilidad total del hombre para amar a Dios. El calvinista nos dice que esta es la prueba de que el hombre no puede amar si Dios no le da la capacidad. Bueno, cuando vemos el contexto, no está hablando del amor como ingrediente o requisito de la salvación. Está hablando del amor entre los hermanos. El contexto. ¿Sí? Sacamos ese texto, 7 y 8, sacamos de ahí de la página. Y ahí prueba
que el hombre no tiene la habilidad de amar a Dios. Y yo le estoy diciendo, le dije que era una presunción de los calvinistas. Ahí está la prueba. Pero cuando vamos al contexto, está hablando del amor entre los hermanos, no del amor que el hombre puede tener por sí mismo hacia Dios. Vamos a ver el contexto. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Primera de Juan 3. Esto es Primera de Juan 3, no puse el texto. Ahora es Primera de Juan 3, ¿ok? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿De qué amor está hablando Juan? Del amor a los hermanos. Míralo ahí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho veces. Hablando de amor a los hermanos. En el 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros 9 veces, como nos lo han mandado. Entonces, después de hablar sobre el espíritu del mundo en el 4:1 y el espíritu en nosotros, retoma el tema del amor en el 4:7, que fueron los textos que cité primero, y 8. Y continúa hablando de el amor entre los hermanos. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se fijan cómo el contexto altera lo que pudiera significar un texto solito sin el contexto? Todo aquel que ama ¿a quién? ¿A los hermanos o ama a Dios? Debemos pensar que Juan dejó el tema del amor entre los hermanos para mencionar el tema de que el hombre es incapaz de amar a Dios, a menos que Dios lo haga amar. Fíjate que esto es lo que el calvinista quiere que veamos en ese texto 7 y 8. Pero no. Juan viene hablando del amor entre los hermanos. Entonces de momento nos va a probar que el hombre es incapaz de amar a Dios. Y para seguir hablando entonces después más adelante del amor entre los hermanos. No. Porque es que lo dice ahí mismo, empezando el 7, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. O sea que todo el amor que él sigue hablando es el amor entre nosotros, entre los hermanos. Cuando el calvinista ve el verso 8, lo entiende así. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El calvinista fundamenta la inhabilidad del hombre en amar a Dios con este texto, pues aquí dice que tiene que conocer a Dios primero para poder amar. El problema es que cuando Juan continúa, se resiste a continuar en la inhabilidad del hombre en amar a Dios. Porque es que Juan no está hablando de eso, o sea, estoy siendo irónico y sarcástico. No está hablando de eso, es el verso 9, cuando continúa. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan trae una descripción del amor de Dios, que está hablando en el 7 y 8, no para probar la inhabilidad del hombre en amar a Dios, sino para
demostrar cómo debe ser el amor entre unos y otros, que es de lo que viene hablando. Y Juan aclara que ese amor no lo iniciamos nosotros, sino Dios. Viene el 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios en salvarnos fue iniciativa de Dios independientemente de si nosotros lo amamos. Juan trae esto no para demostrar nuestra inhabilidad para amar a Dios, sino que es innecesario. Por eso es que lo está trayendo. Y si Dios no esperó que le amáramos para amarnos, no debemos esperar que los hermanos nos amen para amarlo. Eso es lo que está introduciendo Juan ahí. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versos 4, 11 y 12. Así que Juan, al decir que para amar hay que haber nacido de Dios y hay que haber conocido a Dios, está hablando de amar a los hermanos, no de la inhabilidad para amar a Dios. No es el tema. Pero en la predestinéutica, tú puedes la conclusión de la teología calvinista y la importas, la traes, la introduces en el texto, cuando el texto no está hablando de eso. Los que vienen siguiendo la serie les puede parecer contradictorio que aquí se diga que hay que conocer a Dios para amar. Y en otra parte demostré que hay que amar a Dios para ser conocidos por Él. ¿Se acuerdan de eso? Cuando estudiamos allá el capítulo 8, la exégesis de 8:28 de Romanos. En la parte 2, conocer a Dios y ser conocidos por Dios. Son cosas distintas. Allá estábamos hablando de ser conocidos por Dios. Y les traje un montón de textos. Vayan a la parte 12 que está en .com. ¿Okay? Aquí está hablando de conocer a Dios, nosotros conocer a Dios. Son dos cosas distintas. ¿Okay? Está hablando de conocer a Dios para poder amar a los hermanos. Cuando dice en el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. No está hablando de los términos en que Dios nos conoció en Cristo. Que sí depende de amar a Dios. Está hablando de los términos en que Dios nos amó enviando a su Hijo. Que no depende de que le amáramos primero. De eso es que Juan está hablando. Juan no está hablando de lo que Agustín iba a hablar 3 siglos después, ni de lo que Calvino iba a hablar 15 siglos después, ni de lo que Bodmer iba a hablar 20 siglos después. Volviendo al principio, al párrafo que empecé a citar, y que es incapaz de amar a Dios, que es presunción. Es una presunción, pues no tenemos textos que digan que el hombre no puede amar a Dios. Textos como Juan 3:19 no prueban que los hombres no pueden amar a Dios, pues se refiere a los que hacen lo malo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la inhabilidad total. No, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Okay? O sea, ahí te está dando la causa de que el hombre no quiere venir a la luz. De que el hombre no quiere, porque sus obras son malas. No porque es incapaz de amar a Dios. ¿Me siguen? ¿Me siguen? O sea, el texto dice una cosa. Pues no vaya más allá de lo que está escrito. Dice Pablo en 1 Corintios. Pero en la predestinéutica sí, vamos a ir más allá de lo escrito. Bueno, okay.
En cuanto a la última oración de ese párrafo, que dice, o de hacer algo que haya de ameritar la salvación, eso es una distracción. Digo que es una distracción, pues el hecho de que la salvación sea inmerecida no convierte en hecho la inhabilidad total. El que sea inmerecida no significa que el hombre es incapaz de quererla, creerla o decidir por ella. Un regalo no es regalo porque lo recibieron o lo aceptaron. Ese regalo por la intención del que lo da. No depende de si lo reciben o no. El premio de la lotería no es premio cuando alguien lo reclama. El premio de la lotería no es premio cuando alguien lo reclama. Ok. Perdón, estoy repitiendo. Es semántica, no gramática. ¿Okay? El premio de la lotería es premio desde que se publica. No es cuando alguien se pegó, que es premio. Es premio aunque nadie se pegue, aunque nadie lo reclame. Lo mismo pasa con el regalo. Por eso digo que es semántica, no gramática. Haciendo referencia al comentario de Lutero en la sección pasada. Los no calvinistas no alegamos que la salvación es merecida. Es inmerecida, en eso estamos de acuerdo en eso. El que la creamos, queramos o la aceptemos en ninguna manera nos hace merecedores de ella. No somos nosotros los que inventamos el creer, querer o aceptar como medios para obtenerla. Son requisitos de Dios. Los calvinistas definen que si el hombre cree, la desea o la acepta, eso significa que el hombre está poniendo su esfuerzo y eso le resta a la soberanía de Dios. Bueno, porque esa es la definición de gracia calvinista, es la definición de soberanía calvinista, es la definición de regalo de ellos, de don, que no les deja ver otra cosa, no los deja ver más allá de esas definiciones. Pero ¿qué nos dice la palabra? El creer, el querer, el aceptar son requisitos de Dios para obtenerla. Un ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree en activo continuo no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién se le ocurrió que el hombre tiene que creer en el regalo de Dios? ¿A los no calvinistas? No. Dios está diciendo que hay que creerle, es requisito. Para que tenga vida eterna, para que no se pierda. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Está hablando de desear la salvación. Deja de ser gratis porque el hombre la toma. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. ¿A quién se le ocurrió que hay que recibir al Hijo? ¿A los no calvinistas? No. Y estoy usando el término no calvinista, porque los calvinistas quieren reducir a todo el que no es calvinista a arminianos. Eso es otra manipulación de ellos. El argumento calvinista de que si el hombre cree, desea o acepta la salvación, eso lo amerita a salvarse, es una manipulación que hacen al definir que eso lo hace merecedor. Es Dios quien le exige al hombre querer, creer y recibir. Dios no le dice al hombre
que desee, crea o reciba para merecerla. Se lo exige para que la obtenga. Es lo que dice la narración desde Génesis hasta Apocalipsis. En el resto del capítulo, Bodmer continúa demostrando la inhabilidad del hombre en querer, creer o aceptar salvarse, con argumentos, ejemplos y textos que solo son lógicos y razonables, partiendo de la premisa que inhabilidad total significa inhabilidad total de querer, creer o decidir salvarse. En inglés a esto se le llama un echo chamber, una cámara de eco. ¿Ven? Donde se repite argumento y respuesta. O sea, premisa, respuesta. La premisa es falsa, la respuesta es falsa. Pero la respuesta dice, no, porque mira lo que dice la premisa. Y la premisa, no, pero es que fíjate la respuesta. Fíjate lo lógico de esa respuesta. La respuesta confirma la premisa, no, pero es que la respuesta sale de la premisa. O sea, y ahí se queda en ese círculo. Los argumentos y ejemplos son razonables y lógicos, dando por hecho la definición de inhabilidad originada en la teología calvinista, y no porque se originan en los argumentos y hechos. Lo mismo con los textos que cita. No prueban que el hombre es incapaz de querer, creer y aceptar la salvación. Prueban la esclavitud del pecado y las consecuencias de la caída, pero no lo que proponen. O sea, cuando veo el lunes que viene voy a coger todos los textos que Bodmer pone. Ya vimos el primero, Romanos 2:1. Eres inexcusable. Y vimos que es inexcusable, no está probando que el hombre es incapaz de querer, creer o aceptar la salvación. ¿Por qué? Porque las razones por las cuales es inexcusable están en el capítulo 1. Y ninguna es la inhabilidad total como la proponen los calvinistas. En la próxima sesión voy a presentar los textos que usa Bodmer para que veamos que no prueban la inhabilidad de querer, creer y aceptar la salvación. Uno por uno. Así que ya saben lo que les espera el lunes que viene. Textos utilizados por este gran teólogo llamado Loraine Bodmer. Uno de los libros más utilizados. ¿Okay? Y ellos mismos lo dicen. Si la inhabilidad total es el fundamento, es la base de la pirámide de la teología calvinista. ¿Entiendes? Ellos dicen, no, porque esta es la única teología que le hace justicia a Dios. La caída total, la inhabilidad total, este es lo único que verdaderamente explica el plan de redención. Bueno, el problema es, la Biblia dice que el hombre quedó totalmente separado de Dios, porque la palabra muerte significa separación, no terminación, no inactividad. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, lo hemos venido viendo. ¿Sí? La Biblia va a hablar de la incapacidad del hombre para salvarse. Eso es un hecho bíblico, eso está por toda la Biblia. ¿Okay? Entonces, por eso es que cuando vemos, no solo que la Biblia no dice, los textos no dicen, no narran, no describen que el hombre es incapaz de querer, querer y aceptar la salvación de Dios. No solo los textos no dicen eso, sino que vemos que en la narración el hombre lo vemos creyendo, lo vemos Dios diciéndole que tiene que querer. Vemos a Dios diciéndole al hombre, tienes que quererlo. Vemos a Dios respondiendo y honrando el deseo del hombre en buscarlo. Dios respondiendo, es más, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Mira qué fácil. ¿Okay? Y vamos a ver a Dios diciendo al hombre, acepta, recibe. ¿Okay? Romanos mismo, los que reciben la gracia, hablando de la justificación, los que reciben la gracia y el don de Dios. ¿Recuerdan que hicimos un exégesis de eso? Hablando cuando estábamos hablando de la elección. Que la narrativa de la Biblia no incluye la inhabilidad total como el calvinismo la presenta. ¿Okay? El hombre es capaz de querer, creer y aceptar la salvación de Dios. Como también es capaz de decir no creerla, no quererla, no obtenerla, no recibirla. Está ahí. ¿Okay? Así que con eso los dejo. Recuerden, gracias a los hermanos que siempre me envían algo, ofrendas, se les agradezco un montón. Recuerden que pueden enviar su ayuda a, bueno, pues ya saben, HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729, ATH móvil 787-688-1807 y PayPal pedro_hipólito@hotmail.com.